El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, lo que está plasmado en el texto sagrado en relación al pensamiento de Dios, al pensamiento de las tinieblas, al pensamiento de los hombres. Todo lo que está plasmado en el texto sagrado que se escribió por inspiración del Espíritu y que ya está revelado. Lo que nos falta es tener iluminación, que es el entendimiento de lo que ya está escrito, de lo que está decretado, plasmado en el texto sagrado. Ese es el trabajo de los 5 ministerios, siempre lo he dicho: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Su objetivo principal es escudriñar el texto sagrado, utilizando los códigos, reglas y principios de interpretación bíblica para ser certeros, precisos, concisos y estar seguros de lo que vamos a transmitir, de lo que se nos ha sido iluminado por el Espíritu, de lo que está revelado, de lo que fue escrito por inspiración. Es absoluto. Y así pues formar el carácter de los adeptos que están en la iglesia, que forman parte del cuerpo de Cristo, para llevarlos a ser vasos útiles en el establecimiento del reino eterno. Porque ¿cómo puede Dios utilizar a sus hijos en el establecimiento del reino si estos no conocen los principios del reino eterno? Es lamentable ver la ignorancia, perdone usted, y el índice de alfabetismo que hay dentro de la iglesia cristiana. Un alto índice de alfabetismo, de ignorancia, porque desconocen las verdades del reino eterno. Es lamentable. Por eso hay tanta mentira, engaño dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia reina mucho el catolicismo romano, la tradición, el dogma, la religión, el ocultismo, el acuerdo mental, el poder trascendental dentro de la iglesia, porque no se conocen los principios del reino, las verdades del reino eterno. Es lamentable. Pero bueno, estamos desarrollando el tema acerca de lo que es la fe, el cual lo he titulado Fe Inconmovible. Este es nuestro estudio número 6. Y estamos desarrollando entre el tema de la fe un tópico el cual tiene que ver en motivos para vivir en fe. Vimos el número 1, que es un llamado de Dios. Pasamos al número 2, que es la fe es parte de la naturaleza de Dios. Nuestra clase pasada dimos el número 3, la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Y ahora nos toca el número
4, que viene siendo la fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles ante los ataques, por muy fuertes que sean. Preste muchísima atención a esto que le voy a presentar en este tópico. El tema de la fe no es un cuento de niño, no es una historieta bien contada, esto no es fantasía, esto no es un espejismo, esto no es falacia. El tema de la fe es algo serio, comprometedor y serio, que una de las causas por las cuales Dios no ha podido desarrollar su propósito en aquellos para los cuales Él llamó a la salvación, pero que indiscutiblemente los llamó para un propósito. Y Dios no ha podido desarrollar en ellos su propósito, es porque no han formado un carácter en relación a la fe. Porque para Dios desarrollar un propósito en un individuo, en uno de sus hijos, Dios tiene que desarrollar su carácter de fe, porque va a ser atacado, confrontado, tentado por las tinieblas. Porque cuando usted se compromete con el reino de la luz y usted empieza a caminar una vida en fe, entre otros llamados que Dios nos hace, caminar una vida en fe, en santidad, en sumisión, en sujeción, en obediencia, quebrantado, sumiso, dependiendo de Dios, totalmente consagrado a Dios, y Dios empieza a desarrollar en usted su propósito, usted va a empezar a afectar las tinieblas se van a defender. Entonces, para tirarlo Dios al campo de ese conflicto que se está librando y que se seguirá librando hasta que Jesús venga por su iglesia, que esto no se para, esto no se detiene, porque hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, después me puede volver a tocar a mí, de batallas y conflictos y luchas que tenemos que librar con las tinieblas, porque se van a defender. Y al tirarnos Dios al campo de batalla, inermes, cuando digo inermes es teniendo la fe como arma, pero no conociendo, no teniendo un conocimiento preciso y conciso en relación a la fe, es como tirarnos al campo de batalla desarmados. O sea, tú me diste una espada, pero no me enseñaste a trabajar con ella. La tengo en mi mano, pero no soy un buen espadachín, algo así, ¿no? Me diste un escudo para que me cubriera, pero no sé trabajar con el escudo. Tengo armas, porque Dios no nos dejó inermes. Dios nos entregó armas. Dice el apóstol, dice, vestidos con armadura de Dios. Tenemos armas, no estamos inermes. Tenemos acceso a ellas, el problema es que no las conocemos. Y el no conocerlas es como estar desarmado. ¿Cómo nos tira Dios al campo de batalla sin tener conocimiento de las armas, entre ellos la fe? Por eso digo que la fe no es un cuento de niños, no es algo bien contado, un cuento bien contado, una falacia, una historieta de Hollywood. Esto no es Walt Disney, Ronson. Esto es serio. Muchos perdieron la vida porque se lanzaron a caminar una vida en fe sin tener conocimiento de lo que es fe. Ellos creían que lo que tenían era fe y lo que había era un acuerdo mental en ellos. Pseudismo de la fe. La fe, repito, es una fuerza espiritual que nos mantiene firmes e inconmovibles ante los ataques, por muy fuertes que sean en la vida. Sea que los ataques vengan de las tinieblas porque se defiendan, o sea las adversidades que la vida te puede presentar.
El apóstol Juan dice que nuestra fe en Dios es la que nos sostiene y nos mantiene para vencer al mundo. En el mundo, Jesús lo dijo claro. Jesús no predicó un evangelio de ofertas, ni los apóstoles te lo predicaron, el maestro briseño te lo predica. Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura, pero no va a ser fácil. Estamos caminando en un terreno minado que tenemos que saber dónde colocar los pies. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo no soy el profeta del desastre, no soy el predicador del negativismo, solo te presento verdades de reino. Verdades. Se corre la posibilidad de pasar por aflicciones, por momentos duros, difíciles, ataques, tentaciones, y Dios nos da la seguridad que vamos a llegar al otro lado. Si Dios nos da la seguridad que vamos a llegar al otro lado, pero se necesita fe, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo y enseñando en este seminario. Entonces, la fe en una palabra que Dios haya decretado. Dios lo decretó, no hay quien pueda echar por tierra esa verdad. Es lo que nos hará inconmovible ante los ataques del enemigo y ante las situaciones adversas que vienen de la vida. Porque hay cosas que se van a presentar que el diablo no tiene nada que ver, aunque el diablo es el que reina en este mundo, o es el que está dirigiendo el sistema del mundo. Pero pueden venir cosas que por circunstancias, puede ser que sea un descuido de mi parte, que más adelante vamos a hablar de eso cuando las adversidades vienen a la vida como un ataque de las tinieblas directo, o pueden venir porque quebranté principios universales o principios del reino. Eso hay que tener mucho cuidado con eso también. Más adelante voy a hablar de eso. Jesús dijo al tentador las 3 veces que fue tentado: escrito está. Métase eso en su espíritu. Escrito está. Eso a usted no se le puede olvidar. Oído. Escrito está. Por igual decirlo, así lo estableció y lo decretó mi Padre. Eso fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo escrito está. Lo que quiso decirle a Satanás, así lo estableció y lo decretó mi Padre. Y lo que mi Padre haya decretado y haya establecido, no hay nadie en el mundo, ni todo el infierno, ni todos los demonios, ni todos los ángeles caídos, en un supuesto que se puedan poner de acuerdo, que eso no se puede, pero para que usted vea la fuerza de la verdad del reino eterno. Nadie en el mundo que se ponga de acuerdo puede echar por tierra o mentir lo que Dios estableció y decretó en el Tribunal Supremo del Cielo. Eso es un hecho. Reitero, Jesús le dijo al tentador las 3 veces que fue tentado, escrito está. Por igual decirlo, así lo estableció mi Padre. Es la fe. Reitero y le doy fuerza a esto. Oiga, reitero y le doy fuerza a esto. Es la fe en lo que está escrito, de lo que Dios decretó, dijo y estableció en su palabra, lo que nos sostiene, nos mantiene y nos sostendrá por toda la vida. Eso métaselo en su espíritu.
Nosotros no tenemos otro camino más que solo creerle a Dios. Sino si quitamos la mirada de Jesús, que es el autor y consumador de la fe, si quitamos la mirada de la palabra, si quitamos la mirada de Dios, si quitamos la mirada del Espíritu Santo que mora en nosotros, señores, nos hundimos, nos sumergimos en el lago cenagoso de los temores, de las dudas, de las ansiedades, de las preocupaciones, de las angustias, de las incertidumbres, terminando cuestionando a Dios, dudando y opinando, terminando que nuestro gran fin va a ser es creerle a diablo, creerle a las tinieblas, y eso nos va a destruir por completo. Me gustó mucho aquel hombre que le dijo a Jesús: ayuda mi incredulidad. ¿Tienes fe? Ayuda mi incredulidad. Mi oración siempre ha sido a mi Padre, que es el Padre más bueno que en el mundo no hay otro, que me da cobertura, quien me mima, quien me besa, quien me abraza, quien me da su calor. A mi hermano Jesús, que está a la diestra, y el Espíritu Santo que mora en mí. Mi más grande oración es: ayúdame en mi incredulidad. No me dejes sumergirme en los temores. No dejes que yo en ningún momento dude, opine, cuestione una palabra que tú me has dado. Manténme en la fe, Señor, porque no nos queda otro camino. Mire, la vida está llena de circunstancias adversas y devastadoras, que serán como grandes desafíos, el cual nos llevarán a tomar grandes decisiones, en el cual vamos a salir triunfantes. Es a través de la fe. De no sufriríamos las más grandes derrotas. Si nos sumergimos en los temores, señores, nos sufriríamos las más grandes derrotas. Entraríamos en terreno satánico, que es lo que ese animal quiere, llevarnos al terreno satánico, los temores. Satanás sabe que él no puede hacer nada en contra de ti si no le das lugar a través del temor. El temor es como una fe en negativo, que más adelante te lo voy a enseñar. Como Satanás sabe que Dios no puede hacer nada a favor de ti, en contra de él, afectando su reino, afectando las tinieblas, si no es a través de la fe. Por eso quiere mantenerte sumergido en los temores. El apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 5, verso 4, dejó escrito, cito: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Las circunstancias, sea cual sea, háblese de pecado, háblese de adversidades, nada de lo que el mundo te ofrece o venga de él te puede dominar. Te domina si tú quieres. Si tú le das lugar. Porque no hay nada en el mundo, sea pecado, sea adversidad, sea ataque, sea tentación, sea lo que venga del mundo o de las tinieblas, que puedan contigo. No pueden. El texto sagrado está muy claro en el asunto. Dice que Dios no permite más tentaciones de las que tú puedas resistir, ni permite que Satanás te ataque más de lo que tú puedas resistir. Pero eso está escrito. El texto dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Pablo dijo algo muy similar. Dijo: el justo por la fe vivirá. Lo que indica subsistirá
se mantendrá firme ante los ataques de la vida. Habacuc, en el capítulo 2, verso 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, voy a añadirle algo acá, en su humildad y en su dependencia de Dios, en su sumisión, en su sujeción, en su obediencia, por su fe vivirá. Hebreo 10:38, mas el justo vivirá por fe, dice el que escribe los Hebreos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Acuérdense lo que dice el texto: sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted retrocede, usted no agrada a Dios. Y cuando hablamos que no está en el agrado de Dios, es porque usted no está en el favor de Dios. Y cuando usted no está en el favor de Dios, usted tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque el favor de Dios, cuando estamos en el favor de Dios, señores, es cuando van a venir los más grandes ascensos y promociones. Es cuando van a venir los momentos más gratos y de mayor cobertura en relación a Dios para con nosotros. Dice el texto, Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Mire, cuando yo estudié la vida de Job, que yo leí el libro de Job completo y empecé a analizarlo, yo me pude dar cuenta que la fe en la credibilidad de Dios fue lo que no lo dejó sumergirse en una derrota definitiva. Algunos historiadores y estudiosos de las Escrituras, del texto sagrado, cuando hicieron análisis del libro de Job, ellos alegan que Job fue un personaje imaginario. Óigase bien esto, y ya le voy a dar la razón porque ellos dicen eso. Alegan que Job fue un personaje imaginario del cual se hizo un escrito en forma hipotética, ya que en la realidad, en lo psicológico, ya entramos en el mundo de la psicología. En lo psicológico, dicen ellos, no hay un ser que supere el estado en el cual supuestamente Job cayó. Esto tiene que ser una historieta, a un cuento bien contado, porque ¿quién puede aguantar todo esto? Es lo que ellos dicen. Un estado en lo cual abarca lo moral, hablando del estado en el cual Job cayó, un estado en el cual abarca lo moral, el ser juzgado y censurado injustamente por sus amigos, un estado que abarca lo social, ya que su estado de integridad fue puesto en dudas ante la comunidad, un estado que afectó sus finanzas, en lo financiero, ya que su economía fue afectada, perdiendo todos sus bienes, un estado en lo que lo afectó higiénicamente, ya que su salud fue golpeada por una horrenda enfermedad, y un estado en lo que desde el punto de vista psicológico, porque no es sentimental,
ya que como padre perdió a sus descendientes. Señores, esto tiene que ser un cuento bien contado, esto es un fenómeno, o la fe de este hombre, señores. ¿Ve? Ahora, eso es lo que ellos dicen y lo que ellos alegan. Pero todos estos estados en los cuales Job cayó, lo debieron llevar a la más grande depresión, obsesión, decepción, obstinación, hasta irse al abandono. O llevarlo al estado del suicidio, al intentar en contra de su propia vida. Pero la fe en la integridad de Dios fue lo que lo sostuvo. O sea, ¿quién era este hombre y cómo este hombre conocía a Dios? Dice, la fe en la integridad de Dios. Conocía lo íntegro que es Dios, y lo íntegro que es una palabra que Dios le dio. Fue lo que lo sostuvo. Es lo que nos va a sostener a nosotros cuando conocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros en Dios, lo que Dios nos representa a nosotros como Padre, lo que somos nosotros como hijos para Dios. Cuando tenemos una identidad de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Cuando entendemos quién mora en nosotros, que es el poder más grande y formidable que existe en el universo, quien representa a Dios, que es el poder creativo, el Espíritu Santo. Entonces es cuando nosotros vamos a vivir una vida segura, confiada, sin temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbre. Porque aún ni la muerte nos puede producir temor, porque sabemos que además una mejor vida. Entonces la fe en la integridad de Dios, hablando de Job, fue lo que lo sostuvo y nunca decayó del estado espiritual en su alma desde el punto de vista emocional. Se sostuvo como viendo al invisible, y en su más grande degradación dijo: yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para levantarme aún dentro de los muertos. ¿Cómo se llama esta confesión? Una confesión de fe. Una confesión de fe. Wow. Lo que decía al principio de este seminario, que se corre el riesgo de ser hijo de Dios y no ser creyente, como se dio el caso de quienes fueron creyentes sin ser hijos de Dios. Este es el caso de Job, sin ser hijo de Dios, porque no había nacido de nuevo, en él no estaba la justicia, no estaba la vida. Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, no había resucitado, no se había dado el estado de regeneración todavía. Y Job, sin ser hijo, fue un hombre totalmente creyente, convencido, persuadido absolutamente de la integridad de Dios y de su palabra. Hubo un hombre que me dijo: maestro, yo quisiera ser como Job, tener la fe que Job tuvo. Y le dije: para ser como Job tienes que pasar por donde él pasó. Y me dijo: no, eso no quiero. Entonces, ¿cómo pretendes tú tener la fe de Job si no pasas por donde él pasó? Porque el problema es que la gente ve su gloria, pero no conoce su historia. La gente quiere una resurrección sin la cruz, sin los clavos, sin las flagelaciones, sin el Getsemaní. Por eso es que cuando yo toco el tema de la fe, esto no es nada fácil. Mi oración ante Dios es: no me deje sumergirme en los temores. Ayúdame a mantenerme en esto, que sea Él el que me sostenga, porque yo no sé si yo tengo fuerza para sostenerme. Así.
Pero si nosotros analizamos el testimonio del apóstol Pablo, indiscutiblemente, sin lugar a duda, fue la fe la que lo sostuvo hasta lograr la encomienda que recibió del Eterno. Vamos a analizar la lista que Pablo dejó asentado en las Escrituras como parte de su testimonio. Cuando yo leí esto, yo dije, pero ¿por dónde he pasado? ¿Por dónde José Briceño ha pasado? Sí, he tenido conflictos, he tenido ataques, batallas que he librado, luchas que he librado, aún con enfermedades terminales, problemas financieros, y para usted de contar. Pero esto, por donde Job pasó y por donde Pablo pasó, señores, yo le pido a Dios que me libre de todo esto. Mira el testimonio de Pablo. Cito. Esto es Pablo hablando. Cito. Además de las afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, azotes, muchas veces, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, he sido deshonrado, me han dado mala fama los engañadores, como moribundo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muerto, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin números, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio. Un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria de un mundo, el desecho de todos, hasta hoy en el presente lo he sido. Eso es una confesión que el apóstol Pablo da en sus cartas. Mire, Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado, atacado y preso en Éfesos, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, morir decapitado sin derecho a la defensa, y en lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo, según lo que está escrito en Gálatas 6:17. Me llama la atención que el término marcas usado en el pasaje es del griego estigma, S-T-I-G-M-A, estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente
Es probable que el apóstol Pablo haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que habían padecido en fe por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo. Oigas esto, que esto cuando lo leí me llamó la atención muchísimo. Lo leí según la historia de la iglesia. Yo dije, Señor, ¿esto qué es? Pablo no estaba en una suite presidencial. Pablo no estaba en el lobby de un hotel 5 estrellas. Pablo no estaba en el primer puesto de un escenario, en un VIP. Y esto me sentí como avergonzado de que yo estoy buscando los mejores momentos y la mejor oportunidad para hacer el trabajo que Dios me mandó a hacer, y Pablo no esperó eso. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, en un tipo de cárcel llamado las mazamorras, cárcel construida en forma subterránea, sin luz solar, sin un ambiente favorable de oxigenación adecuada para una buena respiración, por lo que causaban en la mayoría de los reos un tipo de enfermedad pulmonar que les producía paro respiratorio, infección pulmonar, algo así como la tuberculosis. Otros padecían de lepra. Señores, bajo esa condición, Pablo escribió sus epístolas. No tenía un escritorio tipo L con una silla presidencial rodante, con una buena computadora al frente, con un aire acondicionado, con las paredes de vidrio que veía toda la ciudad. ¡Wow! Qué apostolado el que Pablo vivió comparado con el apostolado de estos tiempos. Bajo esa condición, Pablo escribió sus epístolas, cartas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el Imperio Romano. Y estas cartas nos enseñan muchos de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento. Y todo esto lo hizo además del amor. Ese hombre, por eso tuvo moral y recibió del Espíritu las verdades de las características del amor, cuando escribe primera carta a Corintios, el capítulo 13, lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Porque además del amor por fe, en la convicción que tenía en las verdades del reino eterno, estaba tan persuadido que hubo 3 cosas que no dejó de hacer en sus momentos de prisión. 3 cosas. Yo digo, señores, ¿quién es este hombre? Cuando yo parta con el Señor, que estemos en eternidad, le voy a decir al Señor, ¿quién es Pablo? Muéstrame a Pablo. Porque a la primera persona, humanamente hablando, el cual quiero abrazar y besar y darle un beso es a Jesús. Pero humanamente hablando, estamos hablando de resucitado, con un cuerpo incorruptible, porque quien está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso, llamado Jesús de Nazaret. Cuando él se levantó de los muertos, le dijo a sus discípulos, tocadme, que los espíritus no tienen carne y tienen hueso. Como yo tengo, tenés algo de comer, los espíritus no comen. Un hombre de carne y hueso se levantó y está sentado a la diestra del Padre, glorificado. Cuando yo esté en la eternidad, le voy a decir a Jesús, ¿dónde está Pablo? Quiero verlo. Después de Jesús quiero abrazarlo, quiero conocerlo, porque qué impresionante este hombre. Yo no quisiera tener la fe de él, porque
para llegar al nivel de fe que ese hombre tiene, en el carácter de la fe formado, es un indicativo que te dice, por ende, que Dios te llevó a ese nivel de fe por las grandes cosas que vienen. Cuando el apóstol Pablo fue tumbado por el Señor cuando iba persiguiendo la iglesia y llevado a un sitio, Dios le dijo a Ananías: ve y dile a él que yo le voy a mostrar por cuántas cosas él tiene que pasar y padecer por la predicación del Evangelio. Pablo 3 cosas hizo mientras estuvo en la cárcel. Primero, nunca dejó de orar. Por ende, nunca dejó de adorar. Nunca dejó de alabar. La expresión oral en su oración, adoración y alabanza se mantuvieron. Eso está en 2 carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3. Cuando escribe a Timoteo, dice: no ceso de hacer oraciones noche y día. Dice noche y día, no dice día y noche. ¿Por qué dice noche y día? Porque está marcando la intensidad, el hervor, la entrega, la sustancia de estar en oración ante la presencia del Padre. Por ti, Timoteo. Segundo, no dejó de estudiar el texto sagrado. No dejó de estudiar el texto sagrado. Si usted lee 2 carta a Timoteo 4:13, dice: tráeme el capó. Capó, que era una especie de capa grande, gruesa, que lo cubría del frío, de esa mazamorra subterránea en la cual estaba. Pero añadió a eso y dijo: y tráeme los libros y sobre todo los pergaminos. Los libros y los pergaminos. El hombre no dejó de estudiar. Y lo tercero, no dejó de escribir. No dejó de escribir. Varias de sus cartas que componen el canon del Nuevo Testamento las escribió desde la cárcel, desde esa mazamorra. Repito, no a una suite presidencial, un lobby de un hotel, en las primeras sillas de un lugar de VIP, en una oficina amoblada, con los mejores escritores, la mejor computadora y las paredes de cristal, el cual sabía toda la ciudad. Nada de eso. Ahí en la mazamorra, en las condiciones tan deplorables, inusuales, incómodas, indolentes. Ahí estaba Pablo. Y todo lo hizo, además del amor, por fe. La fe fue para Pablo el apóstol una fuerza que lo hizo inconmovible ante las adversidades que le presentó la vida, o en el peor de los casos que le produjo las tinieblas en defensa. Pero no se detuvo. No se detuvo. No fue fácil para el resto de los discípulos, que algunos fueron confinados a una isla, según Juan, otros fueron crucificados boca abajo, Pedro, otros fueron lapidados, Esteban, y pare usted de contar. Mire, le voy a presentar una reseña según la historia de la muerte de los discípulos. Óigase la reseña que le voy a presentar. Mateo sufrió el martirio en Antioquía, murió por una herida de espada. Marcos, aunque no fue apóstol de Jesús entre los 12, siendo un escritor de uno de los evangelios, también entregó su vida por Jesús. Murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas, por igual, no estuvo entre los apóstoles de Jesús. Fue un historiador, médico en sus tiempos, compañero de milicia del apóstol Pablo.
entregó su vida por la causa. Fue ahorcado en Grecia como consecuencia de sus tremendas predicaciones a los perdidos. Juan enfrentó el martillo cuando fue preso, cuando fue puesto en una enorme paila con aceite hirviendo durante las olas de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte, pero fue condenado a vivir en una isla de Minas llamada Pasmo. Él recibió y escribió las revelaciones de Jesucristo, el libro profético llamado Apocalipsis, en esa isla. Luego fue liberado y regresó más tarde para servir como obispo en Adesas, en la actual Turquía. Murió viejo y lleno de amor por Jesús. Es el único apóstol que murió de muerte natural, en paz, aunque con las secuelas de su martirio en aceite hirviendo. Pedro fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que su Señor había muerto. Crucifíqueme boca abajo. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de 100 metros de altura, desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a renegar a Jesús o la fe que tenía por Jesús. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, porque el que quedó vivo, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo, que este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago el Grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser cristiano, de influencia en la iglesia de los primeros cristianos, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago, según la tradición, miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución. Impactado por la convicción de Santiago, este soldado romano declaró su nueva fe en Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por seguir la creencia de Santiago. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por sus predicaciones en Armenia, donde fue desollado a muerte por látigos. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X en Petra, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras. Fueron palabras que él dijo antes de morir: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. La cruz nos evoca inequívocamente al cuerpo de Cristo colgado en ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por todos los días y por muchos días hasta que expiró. Judas fue muerto a flechazo cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido por sustituir al traidor de Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en Cristo en esa región. Por igual va a pasar, por igual no va a ser fácil para nosotros. O sea, yo no soy el profeta del desastre, pero ¿qué te dice que para ti va a ser fácil? Por igual no va a ser fácil para nosotros. De una u otra forma vamos a ser atacados. Pero mire, présteme muchísima atención a esto que le voy a decir. Si usted es una persona que está caminando en los principios del reino eterno, usted no está involucrado con las tinieblas, usted no tiene problemas de inmoralidad sexual, ninguno. Usted no tiene problemas de filalguria, de amor al dinero, tiene un mamón interno, que todo lo que usted hace es por dinero. Si usted no está en ese campo, si usted no está en el campo de la sed de prestigio,
la vanagloria de la vida, porque lo que busca es la palmadita, que le reconozcan el trabajo que usted está haciendo, tú sabes, el aplauso, el escenario. Usted no es un hombre quebrantado, sumiso ante Dios. Si usted es un hombre que lo que le interesa es el poder, si usted es un hombre que no está caminando en eso, en el poder, si usted es un hombre que no está caminando en el litigio, ese pecado de la lengua, chisme, brollo, censura, difamación, calumnia, si usted es un hombre que no tiene problemas de raíces de resentimiento, raíces de amargura, usted es un hombre que no está pisando ningún terreno satánico, usted está libre de eso. Usted tiene sentido de traslado. Usted entiende que fue trasladado de las tinieblas a la luz, que nada hacen las tinieblas. Usted entiende que usted es un embajador de Cristo en el mundo, no un espía del diablo dentro de la iglesia. Usted entiende que usted tiene sentido de conveniencia. Como digo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted entiende, usted tiene sentido de honra. Usted sabe lo que es el valor de la honra. Usted honra a Dios, no para que Dios lo honre, sino que usted quiere honrar a Dios. Independientemente que Dios lo honre o no, eso va a ser recíproco. Dios lo hace, ya lo hizo. Usted entiende, usted tiene un sentido de amor, un ágape, una entrega total para Dios. Usted ama a Dios incondicionalmente. Usted tiene un sentido de respeto por lo sagrado. Un sentido de respeto por lo sagrado. Usted no entra en el pecado en premeditación, alevosía, hace planes y proyectos para pecar, sino que usted entiende el respeto por lo sagrado. Si usted es una persona que tiene sentido de propósito, que sabe cuánto vale el propósito de Dios y la importancia que Dios desarrolle su propósito en usted, que usted en la tierra sin propósito, sin el propósito de Dios es como un zombie. Es como un zombie. Entonces, si usted es una persona que camina en los principios del reino eterno y usted está comprometido con la luz y usted afecta a las tinieblas, usted va a tener ataques. Pero si no es así, es todo lo contrario. Todas las cosas que puedan venir a usted adversas pueden venir como producto de quebrantar principios del reino y principios universales. Ahí Dios no va a responder por usted. Ahí no vale la fe. Estamos hablando de que Dios te va a sostener ante todas las adversidades de la vida, los ataques que vengan de parte de las tinieblas como defensa. Todo lo que pueda venir como ataque, como tentación, sean problemas de enfermedad, problemas financieros, problemas con el hogar, todo lo que Satanás pueda traer y la vida como consecuencia de lo que estás haciendo en pro al reino de la luz, porque estás estableciendo el reino de la luz en la vida de los hombres. Y todo eso que va a venir a ti como defensa o como consecuencia, Dios promete cuidarte o liberarte. Dios promete cuidarte o liberarte. No vas a dejar de pasar por allí, pero Dios te va a librar. No vas a dejar de pasar por la tormenta, pero vamos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Eso es lo que dice el texto sagrado. Entonces hay que tener cuidado de que las cosas que te estén pasando desde el punto de vista negativo no sean porque tú estás quebrantando principios del reino, principios universales. No sea porque estás pisando terreno satánico. Porque Dios allí no va a responder por ti. Óigame, la fe no te sirve. Porque antes del llamado a la fe, tienes el llamado a la santidad. El primer llamado que Dios te hizo es el llamado a la salvación. El segundo es el llamado a la santidad. El tercero es el llamado a la fe. Tú no puedes caminar una vida en fe si no aprendes a vivir en santidad. Consagrado para Dios. Totalmente apartado de las tinieblas. Todo lo que tú pienses sea el pensamiento en los principios del reino, que no haya lugar para pensamientos de tiniebla, de pornografía, de inmoralidad sexual, de nada que esté en contra de los principios del reino y del pensamiento de Dios, sino que te mantengas en el pensamiento del Eterno, meditando en el pensamiento del Eterno. Por eso dice el texto que bienaventurado el varón que medita de día y de noche en la palabra. Meditar es hacer un estudio preciso y conciso, detallado de los pensamientos. Entonces, cuando yo estoy en intimidad con Dios, en comunión con Dios, en los principios del reino eterno, mire, pase lo que pase, venga lo que venga, yo estoy bajo la cobertura de Dios.
el cuidado de Dios, bajo la paternidad de Dios. Estoy en sus manos, nadie me arrebatará de allí. Nadie. No habrá enfermedad que me mate antes del tiempo, y enfermedad que venga, invadió mi cuerpo y se va, porque el Espíritu Santo se va a encargar de limpiar mi cuerpo, porque ese es su templo. Ese es su templo. Él quiere su templo limpio, y toda enfermedad que venga a ti está invadiendo un lugar que no le corresponde. Ahora, ten cuidado que la enfermedad no vaya a venir porque quebrantes principios del reino, porque la fe no te va a servir. Conozco de un amigo, ministro, pastor, que fue contaminado de SIDA y murió. ¿Por qué murió? Y toda la fe del mundo oramos por él, pero la paga del pecado es muerte. Hay consecuencias en la vida que pueden venir por causa de quebrantar principios, el cual Dios no te garantiza. Dios no te va a garantizar nada por fe, porque no va a funcionar. A menos que las misericordias de Dios se activen, Dios tenga compasión de ti y vuelvas a su gracia, y Dios te sane, y eso es por cuestión de Dios contigo. Ten cuidado. Entonces, por igual no va a ser fácil para nosotros. De una u otra forma vamos a ser atacados. Pero tome en cuenta estas palabras en fe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alguien dijo que cuando las cosas van tan bien en el ministerio es porque algo estamos haciendo mal. Vuelvo a repetir, alguien dijo que cuando las cosas están tan bien en el ministerio es porque algo estamos haciendo mal. Porque no existe, ni ha existido un ministerio que esté afectando las tinieblas sin tener oposición. Entonces debemos tener cuidado de que sin darnos cuenta estemos ejerciendo un ministerio sin ser llamados por Dios, o que estemos ocupándonos de la obra de Dios sin hacer su voluntad. Porque sería lo mismo que el estar aliado a las tinieblas. Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. O sea, si yo estoy fingiendo un ministerio que Dios a mí no me llamó, pues estoy fingiendo, soy un falso, estoy en terreno satánico. Pero si yo soy llamado por Dios y no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino estoy envuelto en la obra de Dios y no estoy haciendo su voluntad, que son dos cosas totalmente diferentes, estoy en terreno satánico. Tengo que tener mucho cuidado, porque Dios no va a responder por mí. Entonces, por muy difícil que sea la tarea, no te detengas. Yo no me detengo, yo voy adelante, no te detengas. En Dios, si te regresas, pierdas; si te detienes y te adelantas, fracasas. Siempre he dicho que el problema no es el problema, sino cómo vemos el problema. Cuando yo digo que en forma jocosa, cuando el rey Saúl vio a Goliat, David vio a Goliat, cuando el rey Saúl vio a Goliat, dijo: este hombre es tan grande que es imposible tumbarlo. Pero cuando David miró a Goliat, dijo: este hombre es tan grande que no lo voy a pelar con la pedra que le voy a dar. O sea, no es el problema, es cómo tú miras las cosas. Acuérdate que en el ministerio es para los vencedores. El llamado al ministerio es para los vencedores. El llamado a la fe es para los vencedores. Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos y los que superan la violencia los arrebatan. Eso está en Mateo 11:12. ¿Ok? No se me olvida en una ocasión que cuando fui ordenado al ministerio se me acercó un anciano de 50 años en el ministerio. Aproximadamente tenía como sus 80 años ya. Todo el mundo me felicitaba: maestro, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le va a ir bien, Dios está con usted. Pero ese hombre se me acercó y me dio una verdad que no se me olvida hasta ahora. Él me dijo: José, avanza y acuérdate de algo, hijo. Delante de ti va Dios. Yo le dije: amén. Pero detrás va el diablo. Él va a tratar de hacerte oposición, pero no te preocupes. Dios lleva la delantera. De mi parte siempre he dicho que Dios no te ofrece en el ministerio un camino fácil, pero sí una llegada segura. Debemos tener en cuenta que Dios nos llamó, o que los llamados que Dios hace son considerados como grandes retos, grandes desafíos, que solo podemos librarnos es por la fe. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.